Bien, amigos televidentes, bienvenidos todos ustedes nueva vez a su programa Actualidad Preventiva. Arnaldo Sánchez Brugal y quienes habla Andrés Terrero. Estaremos con ustedes aquí compartiendo por 55 minutos, aproximadamente una hora, sobre temas de interés. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Hola Andrés, saludo nuevamente a nuestros seguidores, ¿verdad? Por siempre estar en contacto con nosotros y darles las gracias, ¿verdad? Por mantenerse dándonos seguimiento en la audiencia, dándonos seguimiento y interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Muy bien. Bueno, Arnaldo, la semana pasada pues pudimos hablar sobre el tema en el final, sobre el tema de la joven que fue designada en el consulado de España, específicamente Barcelona. Y nosotros estábamos conversando sobre lo que si era factible o no factible, y si la joven había sido acusada o no acusada. Bueno, todo eso sigue igual, con la diferencia de que al momento que nosotros estábamos haciendo el programa, no había ocurrido el decreto del presidente suspendiendo el decreto. La decisión del presidente suspendiendo el decreto. Exacto. Pero se supone que el decreto se suspende, ¿verdad? Pero es una decisión suspendiendo. ¿Por qué? Y lo decía el mismo decreto. El mismo decreto que el presidente emitió, suspendiendo el otro decreto anterior, decía: vista una comunicación de la señora directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, que real y efectivamente mencionaba los casos que nosotros dijimos en el programa sobre lo que es una acusación que no traspasó, pero sí fue desvinculada. Sin embargo, estaba en un proceso todavía, según. Sin embargo, dice la carta que ellos tenían una investigación abierta. Entonces ahí hubo una descoordinación, ¿verdad? Porque el presidente la designó y aparentemente no pudo chequear o verificar si había este tema. La señora ripostó diciendo que iba a demandar a algunas personas. Me imagino por difamación, ¿verdad? Pero yo pienso que no es a la persona que hablaron sobre el tema. Yo pienso que es más al mismo Estado que demandar. Y a la persona que la acusó, que era un empleado del Ministerio de la Juventud, creo que el director jurídico. Entonces esa persona es el que tienen que demandar. Y a la misma oficina de ética y gubernamental, que es la que está haciendo la investigación, supongo yo, ¿verdad? Porque en verdad, Arnaldo, eso le daña, como dijimos, la imagen. Pero hay que hacer la cosa bien hecha siempre. Y si hubo una denuncia, algo había. Y si la separó el presidente, en ese momento era por algo, ¿no, verdad? Sí, o por lo menos porque se iba a iniciar un proceso de investigación de esa denuncia que había. Como tú dices, o sea, yo no le veo ningún tipo de fundamento a que ella pueda demandar ni siquiera a la licenciada Ortiz Bosch, porque la licenciada Ortiz Bosch simplemente está haciendo una investigación y está notificándole al señor presidente de la República de que hay una investigación abierta y que no es conveniente que una persona que está bajo investigación, que ha sido ya previamente señalada en una situación que pudiese comprometer su responsabilidad penal, en caso de que la investigación se lleve a cabo, pueda ser nuevamente designada en una posición si el motivo de su primera destitución fue precisamente esta investigación. Entonces no tendría ningún tipo de asidero o de justificación la primera decisión. Mejor lo hubiese dejado en la posición que estaba y que la investigación siguiera su curso, y demandar a las personas que se hubiesen referido al tema en base a que ya había sido destruida anteriormente, tampoco constituiría difamación. Exacto. Difamación ni injuria, porque se está basando en algo que fue público, que existe un hecho, al que sí tal vez podría demandar en caso de que no se comprobara la denuncia, sería a la persona que, como tú señalas, que le hizo la acusación original, que
ha devenido, ¿verdad?, en todo este proceso. De hecho, Hernaldo, la ministra anterior a ella También había sido había sido acusada, e inclusive programas de televisión, varios programas de televisión, con muchas evidencias que no podemos decir que son pruebas, pero realmente evidencias de que hubo un mal manejo, según lo que dicen los programas. Nosotros no podemos ni decir que fue así, ni que no. Pero tampoco se ha hecho hasta ahora ninguna investigación sobre esa persona. Esa persona no ha sido nombrada nuevamente en el tren gubernamental, pero está ahí el caso. Ahora, parecería que Luz del Alba, que es como se llama, tendrá que girar al sector privado ahora, porque ya esto es un tema que se le pone peligroso en el Estado. En el Estado, sí. En el Estado. Tendrá que dedicarse a su profesión, a la profesión que tenga en el sector privado. Exactamente. Bueno, Arnaldo, vamos a conversar hoy con los amigos televidentes con relación a un tema que ha sido de debate público, y no necesariamente este proyecto de ley, sino la figura del fideicomiso. La figura del fideicomiso que a través de la ley 189-11 emitida por el gobierno de Leonel Fernández, que era el desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso, pues se aprobó en 2011 y comenzaron a hacer muchos fideicomisos privados, específicamente del área de la construcción, aunque hay de diferentes tipos, y que han dado buen resultado porque eso es una figura de confianza donde una fiduciaria lleva el control de estos temas hasta finalizar el proyecto. De los bienes fideicomitidos. Bienes fideicomitidos. Pero había un debate porque el gobierno dominicano, no el gobierno del presidente Abinader, había constituido fideicomisos públicos. Y entonces este gobierno hizo más fideicomisos públicos, buscando herramientas que le pudieran dar oportunidad al propio gobierno para realizar obras sin tener que comprometer el presupuesto nacional y evitar algunas otras normativas que hay que cumplir y que con los fideicomisos necesariamente no hay que cumplirlo, pero no hay ninguna violación. Pero en la ley 189-11 nunca se mencionó la palabra fideicomiso público, pero en el reglamento que era de esa ley sí mencionaba fideicomiso público un párrafo. Pero yo entendía, yo particularmente, que con la ley 189-11 se consideraba, porque hablaba de que podían haber otro tipo de fideicomisos. No veía la necesidad yo de que hubiese que hacer una ley nueva, pero se ha hecho un proyecto de ley nuevo que ha sido aprobado por ambas cámaras y que ha sido remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación de fideicomiso público. Entonces, esta ley tiene varias cosas, hace referencia a varias leyes y en tema de debate, en lo que se decía que esto iba a ser privatización de los bienes del Estado, que también que iba a ser violatorio porque no contemplaba la obligatoriedad de llevar a cabo lo que indica la ley 340-06 y sus reglamentos y sus modificaciones, que es la ley de compra y contrataciones públicas, y otros temas más que aparentemente han sido saneados en el Congreso Dominicano. ¿Qué tú tienes con relación a esto? Bueno, Andrés, mira, es un proyecto de ley que ha sido recientemente aprobado por el Congreso, todavía no ha sido promulgado por el presidente, estamos dándole una lectura, una primera lectura para poder entender todo esto. Todavía es muy pronto tal vez para dar una opinión contundente sobre el mismo, pero sí debemos entender que desde mi punto de vista el proyecto de ley viene a establecer las reglas de juego en la cual el Estado dominicano puede participar o hacer uso de esa figura jurídica que es el fideicomiso. Y debemos entender que lo que es el fideicomiso, o sea, es una forma de que dos personas físicas o jurídicas, una persona física o jurídica, o sea, personas físicas o jurídicas,
aportan de su patrimonio unos bienes que se llaman los bienes fideicomitivos para un objetivo específico. ¿Qué logra con esto? Bueno, logra separar su patrimonio personal y afectar esos bienes que ha aportado a ese objeto por el cual se está constituyendo el fideicomiso. Eso no quiere decir, siempre los fideicomisos, en el fideicomiso se establece, ¿verdad?, la duración de este y su forma de que va a dejar de existir. Entonces, una vez que ese fideicomiso termina, esos bienes retornan al patrimonio del fideicomitente, que es la persona que lo aportó. O sea, de ahí se va manejando o se va contradiciendo la percepción que existía de que se están privatizando los bienes. Porque los bienes siempre, al momento de la culminación del objeto por el cual fue constituido el fideicomiso, volvería al ente público que lo aportó, al menos que en el contrato de fideicomiso se haya establecido otro tipo de situación que habría que analizarlo entonces en ese momento. Pero fíjate que la misma ley señala que cuando tú haces exenciones de impuestos o cuando el fideicomiso conlleva la enajenación del bien, debe ser aprobado por el Congreso Nacional nuevamente. O sea que se estaría ejecutando incluso el mismo proceso que se usa para cuando el Estado va a vender algún bien público al sector privado. Sin embargo, Arnaldo, recuérdate que en la ley o en el proyecto de ley se hablaba de una mezcla, una combinación con la ley de alianza pública-privada, que era 4720, donde quería decir que el fideicomiso público puede también tener una parte privada, un fideicomitente privado. Correcto. Y además de eso pueden haber otros también adherentes. O sea, pero siempre de que el Estado dominicano tendría la mayoría de la participación y el control. Pero el control teórico, vamos a revisar después lo que es el comité técnico. Pero esa parte yo creo que es bueno que analicemos, Arnaldo, porque... Mira, tanto la ley de alianza público-privada como esta misma ley, lo que viene es a regular la posibilidad de que el sector privado pudiese asociarse con el sector público para la realización de un proyecto, lo cual no está mal. No está mal y es muy bueno. Incluso evita, por ejemplo, que el Estado tal vez tenga que endeudarse para la realización de algún tipo de obra de bien social. Por ejemplo, la carretera, vamos a mencionar la carretera Samaná. O sea, se constituye un fideicomiso, el Estado aporta tal vez los terrenos, si va a pasar por terreno el Estado, o los fondos para los terrenos, pero el sector privado va a aportar todo el proceso de construcción, los gastos de construcción. Mira, suponer. Yo creo que ese tema merece que nosotros lo analicemos más tendido. Vamos a una pausa y regresamos entonces a hablar sobre lo que sería la alianza pública-privada en el fideicomiso, la incidencia que puede tener y quizás los riesgos que puede tener esto con el método, con la prevención del lavado de activos. Pausamos.